Bueno, hoy nos visita Nicolás Vilela. Nicolás, gracias por estar acá en Socio de la Fuerza. Muchas gracias por la invitación. Voy a contar 2 o 3 cositas tuyas para quienes quizás no te conozcan. Sos licenciado en Letras, sos secretario general de la Universidad Nacional de Burlingame, sos concejal del Frente de Todos en el municipio de Burlingame, sos militante de la Cámpora y sos autor de un libro, Comunología, del que vamos a estar hablando bastante. Y creo yo que formás parte de una generación que, además de la práctica militante, tiene un interés en pensar acerca de este asunto, en dar debates sobre la militancia, sobre la política desde un punto de vista teórico, ¿no? Que es muy interesante dentro de la tradición del peronismo, donde hay mucho de eso y al mismo tiempo hay discusiones en torno a eso. Lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo fue ese pasaje para una persona que viene de una formación académica, formación en letras, ese pasaje desde de esa trayectoria a pensarte como un militante político y a pensar cómo vincular, digamos, esos mundos? ¿Es algo que vos hiciste de forma consciente o en realidad fue ocurriendo? El pasaje diría que fue progresivo, es decir, hay un momento clave que es la 125 y la discusión en torno a la 125. Yo todavía estaba cursando la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires. A partir de ese momento empecé a mirar con otros ojos la política nacional. Empezó a pasarme algo también en relación con lo que estábamos leyendo. Empecé a leer distinto los textos de la propia carrera. El momento más importante para decir tengo que hacer otra cosa o quiero hacer algo más o quiero que mi adhesión a este gobierno se refleje de una forma más intensa fue la muerte de Néstor. Y la verdad es que el primer paso que di en ese sentido, con un conjunto de compañeros, entre los cuales estaba Damián Cels y Violeta Kesselman, con los cuales teníamos una revista llamada Planta, donde publicábamos artículos de crítica cultural, de teoría, una revista digital asociada muy a la carrera de letras. Muy en la tradición, ¿no? De tener una revista donde expresar ideas. Exacto, muy en la tradición de estudiantes que quieren instalar una serie de idea fuerza, de un proyecto vinculado en este caso con la cultura, y justamente era en el plano cultural donde pensábamos que nuestro aporte podía ser, teníamos ganas, pero que podía ser más interesante, y porque veíamos que no estaba tan clara la dimensión cultural del kirchnerismo. Horacio González siempre decía como faltaron textos del kirchnerismo sobre el kirchnerismo mientras duraba el ciclo 2003-2015. Para nosotros se traducía un poco en que en un momento de alta conflictividad, donde realmente la política parecía haber recuperado un sentido masivo, donde vos entendías muchas cosas viendo qué se disputaba en la 125, qué se disputaba con la ley de medios, etc. En ese momento vos leías los diarios nacionales y leías Clarín y leías Página 12 y leías La Nación y encontrabas que había 2 proyectos de país. Leías La Nación y leías Clarín por un lado, leías Página por otro y decías acá hay 2 modelos, 2 proyectos. Pero en la parte cultural parecía que no. Parecía que había solamente un espacio que para todos los diarios significaba relajar tensiones, el lugar donde hablamos de los libros que nos gustan. Y precisamente pensábamos que la batalla cultural tenía que incluir prioritariamente la dimensión de la cultura y que hacía falta hacer un aporte para que cuando uno leyera el suplemento cultural de Página 12 o de cualquier diario compañero, digamos, uno también pudiera sentir que ahí se jugaba algo, que ahí se jugaba una disputa, que ahí había valores, ideas que eran distintos al suplemento cultural de ENIE o el de La Nación. Claro. Entonces quisimos que nuestro primer aporte fuera, te diría, asociado al recorrido que veníamos haciendo. Dentro de ese campo. Dentro de ese campo. O sea, nos pensábamos no como militantes, sino como escritores, críticos literarios que piensan Claro, personas con inquietudes políticas, Exacto. pero no necesariamente militantes políticos. Personas con inquietudes políticas, también en esa formación, digamos, que tiene que ver con la carrera, fue muy importante para mí una especie de formación paralela muy de
conversación en bares, con Martín Gambarota, con Alejandro Rubio, con Damián Celsi, con Gabriel Cortiñas, compañeros con los que nos juntábamos a discutir básicamente de literatura y de política. Y ahí también hubo un empuje, te diría yo, sobre todo de parte de Gambarota, que era un autor que admirábamos mucho y lo admiramos también ahora, y un empuje para sumarnos a militar, concretamente, métanse en la cámpora, decía él, como que. Y me parece que esa combinación entre el proceso más institucional de la carrera, con sus debates, con la revista, y por otro lado, la escena del Bar San Bernardo, con escritores con los que se hablaba de política y que habían sido a su vez tal vez los mejores caracterizadores de los años 90 desde la poesía, para mí fue una experiencia muy, muy virtuosa. Te hago un paréntesis ahí de algo que igual vamos a retomar más adelante, ¿no? Pero para vos, ¿qué significaba en ese momento el métanse en la cámpora? Pensemos que no, digamos, todos los imaginarios que hay hoy establecidos sobre la cámpora quizás en ese momento no eran iguales o no tenían esa intensidad, pero para vos, ¿qué significaba? Significaba, todavía de un modo no tan claro, es el lugar al que está apostando Cristina, es el lugar donde pareciera haber un movimiento interesante, una circulación interesante de militancia, y especialmente porque hicimos un par de pasos previos hasta llegar, intentando que nuestro aporte desde la cultura se pudiera consolidar en algún espacio, y esos espacios no terminaron de entusiasmarnos, o creímos que no era específicamente el lugar donde podíamos aportar. Tuvimos algunas reuniones en la Biblioteca Nacional, tuvimos algunas reuniones con compañeros que estaban más vinculados con la gestión, no era por ahí. Y en ese momento la cámpora tenía un centro de estudios políticos, donde compañeros y compañeras que en general tenían un perfil profesional, discutían, debatían, creaban proyectos de ley, generaban ideas divididos en comisiones. Había una comisión de cultura y a través de Martín Rodríguez, que es el compañero que está a cargo de la cámpora en Hurlingham, ingresamos a ese espacio, digamos, a la comisión de cultura, donde el contacto ya con la militancia de esas características, ¿no? Más de organizar, de planificar, de generar proyectos de ley, era el primer contacto, y era distinto a lo que haríamos después, pero era el primer contacto con una organización política, y me parece que ese fue el primer paso de una serie de pasos que nos llevaron a territorializarnos en Hurlingham como un conjunto de compañeros y compañeras con ganas de hacer algo más, que al principio era el aporte en el terreno de la cultura y después se fue extendiendo a todos los campos, y por ahí arrancamos pensando una revista cultural, y a las 6 semanas estábamos volanteando en la estación de William Morris y hablando con los vecinos y generando y comenzando una experiencia absolutamente nueva. Claro. ¿No? Esa idea de que la práctica militante se termina como comiendo todo, ¿no? Todas tus actividades, porque sí, vos entrás por esa ventana, pero bueno, se abren otras posibilidades. ¿Cómo...? Pero sí, pero con un entusiasmo muy grande también, porque había una variedad enorme de políticas públicas, de ideas que hacían que... No es que yo tenía que sacrificar el refugio de la cultura, sino que al contrario, estaba el componente de batalla cultural que nos interesaba, pero estaba también todo lo demás. Claro, el descubrimiento de otras cosas. No se perdía, claro. De aprender cosas nuevas, y al mismo tiempo sentir que todo ese recorrido previo uno podía, en mi caso, digamos, volcarlo más hacia el aspecto de la formación política de los compañeros, que fue la primera responsabilidad que tuve en la organización en Hurlingham, que tenía mucho que ver con lo que venías haciendo. Con lo que venía haciendo. ¿Cómo, digamos, en la trayectoria desde ese momento hasta hoy, cómo vos podrías decir que entendés el rol político de una persona que tiene ese tipo de formación? Podríamos llamar el rol político un intelectual, pero bueno, no sé si es la palabra, digo, pero alguien que surge de un ámbito más de formación académica
y que abraza, digamos, una causa política. ¿Cómo haces esa lectura? ¿Crees que tiene alguna peculiaridad o en realidad es como cualquier otra persona que milita o hace política? Creo que en un punto es como cualquier persona que hace política. Tiene la peculiaridad de que creo que la experiencia de esta generación, y en particular la experiencia que hicimos en Hurlingham, fue, en lugar de la proletarización setentista, fue la territorialización de ir a los barrios más vulnerables donde la gente la estaba pasando peor o donde todavía no había llegado a ser incluida en los niveles en los que incluyó el kirchnerismo, y que ese fue el gran momento o el gran descubrimiento para alguien que venía de una trayectoria así, de qué estábamos haciendo, qué había que hacer, cómo pensaban personas distintas al recorrido de uno. Y yo creo que lo más enriquecedor fue el momento de síntesis de todo eso, porque hay un momento de idealización también que me llevó a pensar que la experiencia académica era algo que no me permitía entender lo que estaba haciendo, y que para mí el momento de empezar a caminar un barrio, hablar con un vecino tomando un mate que me cuente un sufrimiento o una alegría y pasar muchas horas dedicado a eso, me ponía como a cierta distancia, ¿no? del recorrido previo, como si fuera acá en el territorio hay una verdad y lo que hacía antes no era verdad. Claro. Eso fue un momento de idealización, diría, inicial, casi inevitable, hasta que después, justamente, creo que la producción de estos libros, y en particular de mi libro, es un momento de síntesis, donde sí encuentro que las herramientas con las que me formé teóricamente, las clases que di en la UBA y en la Universidad de Hurlingham, sí me sirven para poder hacer algo con la experiencia militante. Siempre tuve la inquietud de cómo se relacionaba uno con la práctica que uno hacía, cómo la reflexionaba. Y esto en retrospectiva lo veo, pero cuando yo estaba en la UBA, después de terminar la carrera, empecé a dar clase en la cátedra de Panesi, Teoría de Análisis Literario. ¿En qué año? Esto fue en el año 2010 más o menos, 2009. Es como una cátedra emblemática, ¿no? Una cátedra emblemática. Y creo que ahí yo estaba muy interesado, porque justamente como me juntaba a tomar algo con escritores en los bares, hacía un taller de escritura, hacía un taller de poesía, y sobre todo quería escribir, y sentía que la carrera me estaba formando como lector, como crítico, como teórico, pero no como escritor. Tenía la inquietud de por qué un escritor o alguien que quiere ser escritor tiene que leer a Derrida para poder escribir mejor. Entonces empecé a instalar, por llamarlo de algún modo, y en ese sentido Panesi fue absolutamente abierto, generoso, y merece todo mi reconocimiento, la idea de que podía estar bueno empezar a introducir en el programa escritores que hubieran reflexionado teóricamente. Es decir, no solamente leer a Adorno, a Derrida, sino también leer qué dijo Pasolini, claro, que escribió novelas, dirigió películas, escribió libros de poesía. ¿Qué dijo Pasolini en sus ensayos? ¿Qué dijo Bertolt Brecht? Y Panesi me dejó hacerlo. Y yo lo veo hoy como esa experiencia y esa inquietud que tenía, lo veo como algo muy similar a lo que me pasa en la relación entre el militante y el analista político, digamos, claro, ¿no? que es un punto de confrontación. Para mí este libro, entre otras cosas, dice que los militantes pensamos todo el tiempo, reflexionamos sobre nuestra propia práctica y estamos en condiciones de volcar en un libro esa experiencia. Y sobre todo dice que hay algo más valioso y más interesante cuando uno escribe teoría, si uno está comprometido desde su experiencia con lo que está haciendo, si uno es capaz de poner el cuerpo a las ideas que está describiendo. Una de las citas previas al inicio del libro es la de Leónidas, ¿no? Lamborghini. Yo te quería preguntar, bueno, en su caso me imagino que sí, pero si podés mencionar algunos escritores, autores y autoras de literatura que vos hayas leído primero desde una mirada estrictamente, digamos, literaria y después te hayan servido a la vez para pensar en términos políticos. Leónidas es un caso muy claro.
Los dos Lamborghini, Leónidas y Osvaldo. Osvaldo también aparece en el libro. De hecho, yo cuando estaba ahí en ese momento de bisagra que te contaba antes, de empezar a sumarme a militar, estaba intentando entrar a CONICET con la idea de hacer una tesis sobre Leónidas Lamborghini, pero desde este ángulo, más como me interesaba como escritor, me interesaban sus libros, me interesaba la forma en la que hablaba sobre sus libros, me interesaban sus procedimientos totalmente anómalos de reescritura de libros anteriores, y lo leía de esa manera. Después de empezar a militar y de tener un grado más alto de politización yo mismo, tanto a Osvaldo como a Leónidas les encontré otras cosas. Claro. Y empecé a mirar a Leónidas como un autor peronista que estaba intentando todo el tiempo, obsesivamente, reescribir, deconstruir, como queramos decirle, al peronismo. Y en tensión, ¿no? Y en tensión. Lo mismo Osvaldo. Y me encontré con que algo que ya me interesaba en términos literarios, ahora me interesaba el doble, porque sentía que estaban pensando algo parecido a lo que me interesaba pensar a mí. Claro, que se podían hacer las dos cosas, ¿no? Que se podían hacer las dos cosas y que estaban también intentando responder esa pregunta de cómo reelaborar el peronismo en distintos momentos de la historia. En el caso de Leónidas hay mucho también de qué hacer con Perón en los 90, aparece Perón en Caracas, o sea, qué hacer con ese nombre. Y en el caso de Osvaldo Lamborghini, toda la lectura que permite hacer el Fjord, pero también otros textos donde se nota la búsqueda de decir cosas sobre el peronismo desde un ángulo que no sea obvio y sobre todo con una escritura despampanante que nunca vi en ningún otro escritor en el mundo. Esto viene pegadito, ¿no?, a lo anterior. ¿Qué lectura haces de esa tensión histórica entre peronismo y mundo intelectual? ¿Y qué lectura haces de eso hoy? Si pensás que es algo que tiene vigencia o que ya fue, digamos, superado. En la carrera, cuando estaba estudiando, era un tema como un objeto de estudio, esa relación. No me interpelaba particularmente, pero sí me interpelaba particularmente como militante kirchnerista emergente, ¿qué tengo que leer? O sea, ¿qué hay para leer para entender esta etapa? Y ahí es donde sí me resuena mucho más que lo de la tensión histórica entre intelectuales y peronismo, me resuena más la idea de libros kirchneristas o libros que puedan interpretar el kirchnerismo que un militante o un protomilitante o un adherente pueda leer para entender, entusiasmarse, interesarse. Y creo que hubo poco y lo que hubo no es interesante en general. Uh-huh. Y entre otras cosas, esa insatisfacción como lector de la etapa y al mismo tiempo sí la pasión política por la etapa hizo que dijera, bueno, me mando, digamos, a escribir y creo que también pasó lo mismo en el caso de Damián o en el caso de Malena Nijenson, que escribió La razón feminista. Es un intento de practicar una lectura de una etapa política muy intensa que tuvo poca textualidad. Claro, quizás, tomando esto que vos decís, ¿no? Quizás hubo algunas cuestiones más tipo historiográficas y después algunas cuestiones más estrictamente periodísticas que van sobre los personajes, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero dentro del registro en el que vos trabajás, uh-huh, es verdad que no era tan común. Parecía como que no había tiempo para detenerse a pensar algunos, uh-huh, asuntos, porque la dinámica del momento te llevaba puesto, ¿no? Uh-huh. Sí. Y de hecho eso que estás diciendo se convirtió en uno de los temas del libro, que es: volvimos a recuperar el poder del Estado y ahora de nuevo parece que no hubo tiempo para pensar qué estábamos haciendo, qué queremos hacer, para dónde vamos. En ese momento creo que se expresaba de otra manera. Había una gestión y un conjunto de organismos de gobierno, de políticas públicas que funcionaban muy bien. El texto era un comentario, en todo caso, a todo eso, y había perfiles políticos, libros que en su momento por ahí elaboraron más la cuestión historiográfica de modo muy interesante. Hay cosas de Javier Trímboli que me gustan mucho de la etapa, hay textos de Rinesi que me gustan mucho de la etapa, pero no en términos más doctrinarios, teóricos, uh-huh, como
como que no había tiempo porque había tal volumen de confrontación, de cosas por hacer, de universos por gestionar, que bueno, estamos bien así como estamos. Llega el momento de la derrota electoral de 2015 y ahí sí empieza a aparecer, por lo menos en un conjunto de compañeros y compañeras, la idea de que tendríamos que revisar un poco el asunto para ver por qué perdimos. Y eso es lo que da origen, me parece a mí, a Teoría de la Militancia de Damián Celsi, que es un libro iluminador de todo un camino de construcción posterior, porque es el primero que dice no solamente cómo perdimos en los términos del populismo, tal vez haya que revisar la propia teoría populista, sino también dice, la respuesta no tiene que ser moderarnos o el problema es el candidato, sino faltó mayor involucramiento del pueblo en la organización cotidiana de la vida, faltó más militancia, faltó más empoderamiento ciudadano. Se interrumpió en el 2015 un camino que era muy prometedor, al que estaba invitando Cristina al menos desde 2013, que era el empoderamiento ciudadano. Y es una respuesta innovadora y también es una respuesta con la que el lector puede hacer algo. Porque si vos te encontrás con que la respuesta es que Daniel Scioli era así o asá, pareciera que todo lo que pueda pasar en la política depende de la decisión de un dirigente que... Y acá vos lees esto y decís, bueno, entonces yo puedo hacer algo al respecto, que es lo más interesante para mí que pueden provocar estos libros. A lo largo de la historia argentina, cuando las papas queman, cuando la crisis campea, el campo nacional y popular apela a su extensa tradición de lucha, derrotas y victorias, en la que forjó un pensamiento práctico, un saber con nombres propios y certezas colectivas que tienen la dimensión de verdades inoxidables. Pero, ¿qué pasa en esta época de profundo desconcierto en lo que todo es puesto en duda? Bueno, y en 2021 aparece Comunología, que su título se completa del pensamiento nacional al pensamiento de la militancia. Yo quería leer un pequeño fragmento para abrir esta parte de nuestra charla. Ocupado en negar lo ajeno, el pensamiento nacional dejó de afirmar lo propio. Por decirlo de otro modo, lo preocupante no es que la oligarquía sea el obstáculo para la liberación nacional, sino que el pueblo solo movilice un programa mínimo consistente en resistir la voracidad de la oligarquía y de ese modo obstaculice su capacidad para desplegar una cosmovisión propia. Páginas y páginas dedicadas a describir la colonización pedagógica europea, la injusta historiografía de Bartolomé Mitre, la impertinencia de los conceptos científicos de la modernización europea para pensar la realidad de nuestro país, la vocación de la clase media por la soncera, el egoísmo patológico de la clase terrateniente, todo eso es absolutamente cierto, pero cuando llega la hora de antagonizar desde un sistema teórico propio, los textos se terminan o se diluyen o nos queda la impresión de que lo dejan para otro momento. ¿En qué momento entendiste que era necesaria una teoría y por qué? Porque en general se considera, o hay una tradición también en el peronismo, como que el peronismo es un hacer, ¿no? Y que la teoría ya se hizo, y ahí están las verdades y las frases. Y entonces, ¿por qué hacer una teoría nueva? Bueno, siguiendo con lo que charlábamos antes, la primera razón es porque perdimos una elección, o más de una elección, y eso de mínima obliga a replantearse lo que estamos haciendo en todo sentido. Si uno cree que la doctrina peronista está escrita de una vez y para siempre y es todo lo que se puede decir, probablemente piense que perdimos porque no la aplicamos lo suficientemente bien. En cambio, si uno cree que hay que revisar todos los presupuestos de la práctica cuando uno pierde una elección o cuando, sobre todo, uno pierde apoyo político, entonces aparece la necesidad de pensar algo nuevo. Y aparte, para mí el kirchnerismo es una experiencia lo suficientemente nueva que ameritaba de mínima una actualización doctrinaria, es decir, agarrar la doctrina, agarrar los libros con los que se forma habitualmente un militante peronista y ver qué nos dicen, qué nos sirve, qué podemos seguir aprendiendo a partir de esos libros, pero también qué significa esta etapa nueva en esa dirección. Y la verdad es que la
la experiencia personal que yo hice y colectiva que yo hice en relación con el periodo, sobre todo 2010-2015, es de unos niveles de coordinación entre el Estado y la militancia que no creo que sean algo que pasó siempre en Argentina. Entonces, por lo menos, invita a que contemos algo de esa experiencia, que intentemos sacar algunas conclusiones. Uh-huh. La experiencia de ir a la Casa Rosada y escuchar a Cristina una vez por semana en los patios militantes no es una experiencia más, es un fenómeno cultural enorme que quedó estigmatizado, que dejamos que lo narren ellos, que no le dimos la suficiente importancia teórica como escena. Y entonces dije, bueno, acá hay un conjunto de elementos que nos invita a pensar para atrás si lo que tenemos escrito, pensado en la tradición del peronismo es suficiente. Está bueno esto que decís respecto de entender a la teoría también como una especie de memoria, uh-huh, de hechos que han pasado y que si no son puestos en ese tamiz teórico, quizás sean asimilados a es lo que se hace siempre o es lo que ocurre, ¿no? Y no darles el lugar por ahí de excepción que tuvieron. Creo que además también por la juventud o por el lugar de la juventud dentro del peronismo que ocupamos, yo quería, como una forma de autorización discursiva, te diría, uh-huh, casi, ir hacia el pasado, claro, y dar esa pelea también. Y dar esa pelea también, sí. No solamente acá vengo con lo nuevo y no sé nada, hago tabula rasa con lo que pasó para atrás, sino entro en este plano, discuto o converso o invito a la discusión a otras generaciones. Porque, perdón, ¿no? La discusión que das ahí es una discusión, dirían algunos, un poco atrevida, ¿no? Una discusión fuerte, porque das una discusión con ese pensamiento nacional que siempre es como el acervo de todo, ¿no? Che, cuando hay dudas, bueno, se van a esos textos, a esos autores, y vos, bueno, con mucho respeto, pero al mismo tiempo con coraje, decís, bueno, no, es que quizás hay un problema también ahí. Para vos, ¿cuál es, si pudieras, ¿no?, sintetizarlo? Escribiste un libro entero sobre eso, pero para contarlo más bien breve, ¿cuál es el punto de tu lectura crítica sobre el pensamiento nacional? Hay un punto que es el que vos leíste en la frase recién. Se suponía que pensamiento nacional es la tradición de lo que somos, y que si yo leo estos libros de Hernández Arregui, y que si leo estos libros de Jaureche, voy a encontrar ahí definiciones claras sobre nuestros objetivos, nuestros intereses, nuestras pasiones. Y no encontré eso tan claro. Me encontré más bien con una postura en este respecto, digo, estoy hablando de la parte crítica, porque también hay otra parte donde sí aprendí muchas cosas, uh-huh, y sí reconozco muchos valores. Pero respecto de la parte crítica, hay una definición casi implícita por la negativa, que es soy lo que el otro no es. Y son libros que tienen mucho interés en mirar al adversario, con una fascinación extraña, que el adversario puede ser la clase media que no se peronizó, puede ser el nacionalismo no popular, puede ser directamente la oligarquía, pero hay poco sobre lo nuestro, y yo ahí supuestamente iba a encontrar quiénes somos. Entonces ahí me pareció que había un problema de autocaracterización, y que era un poco que era poco reflexiva esa postura, y que invitaba poco a la autocrítica en algún punto, porque depositaba siempre los problemas en tal sector social que no se comporta como debería. Uh-huh. Y todo el lenguaje vinculado con eso, son desclasados, ¿no? Como se supone que deberían hacer esto, pero están haciendo esto, por lo tanto el problema es de ellos, que cuando entiendan bien que su lugar en la sociedad es hasta te diría conservadora esa posición. Una postura más por ahí que uno asignaría, no sé, a una izquierda más dogmática, ¿no? Claro, eso lo vi, ¿no? Como un poco dogmático. Con todo lo que aprendí y con todo lo que me sirvió para matizar, para contraponerle a la formación previa que había tenido, que era una formación muy de la Universidad de Buenos Aires, marxismo, postestructuralismo. Uh-huh.
el contacto con estos textos, obviamente aprendí mucho, pero llegó un momento donde dije, para esta experiencia que significa el kirchnerismo, estos libros son suficientes, vamos a poder entender mejor y vamos a poder sobre todo hacer una evaluación de lo que estamos haciendo más pertinente a partir de estos textos. Y me encontré con límites. Es pedirles un montón también, ¿no? Digo, claro, pero ¿por qué les pedía un montón? Les pedía un montón porque estos eran los textos que había. Claro. Entonces digo, bueno, les pido un montón a los que hay, que aparte veo que se están reimprimiendo todos los días, porque iba a la librería, qué sé yo, Hernández, y estos libros que tenemos en la mesa, Arregui, Cook, estaban con las novedades. Entonces digo, bueno, la novedad es el pensamiento nacional. Se volvieron a reimprimir, se volvió a reimprimir Jorge Abelardo Ramos, y además porque veía que nuestros compañeros en las unidades básicas se formaban con estos libros. Claro. Ahí hay un primer momento de decisión que empezamos a tomar, que es, bueno, empecemos a construir cuadernillos de formación política, no todavía libros, pero unos cuadernillos de formación política que intenten, junto con estos textos de la tradición, servir para la formación de nuestros compañeros, permitirnos volcar toda la experiencia que creemos que estamos haciendo. Entonces, bueno, a partir de conducción política, pero con ideas que también estaba desarrollando Cristina, a partir de sobre todo de textos de Perón vinculados con la organización peronista, otro cuadernillo de organización, un cuadernillo sobre el poder. Empezamos a crear materiales que después circularon por compañeros y compañeras en las básicas y que fueron un primer gesto de decir, capaz que si no hay algo escrito, hay que escribirlo nosotros. Mencionabas recién conducción política de Perón, ¿no? Y hay algo interesante en tu libro también que es, por un lado, derribar el mito de que el peronismo no teoriza, ¿no? Incluso lo derribás citando al propio Perón, que es un tipo siempre muy interesado en pensar sobre las cosas, ¿no? Que hace y dejarlas por escrito y demás. Y a la vez también este otro mito anterior, que es, bueno, Perón ya lo dijo, ¿no? Y hay incluso una especie de meme construido al respecto, ¿no? Que bueno, se le asignan y se le atribuyen a Perón frases que Perón quizás no haya dicho. Me imagino que habrá habido también un poco de tensión al asumir esa postura, ¿no? Porque, bueno, pero ¿desde dónde vos venís a discutir con estos clásicos? O incluso, ¿desde dónde decís que Perón necesita ser, no sé, actualizado, releído, reinventado? Eso me pasó mucho cuando presenté el libro en unidades básicas. Los compañeros más jóvenes estaban como atentos, interesados. Los no tan jóvenes también, pero siempre había... che, vos que recién llegás, te voy a explicar cómo es esto. En 1965 claro, estaba eso. Y cuando empezamos a militar en Hurlingham también estaba eso. El grupo de montoneros históricos de Morris que venían y te voy a contar cómo es la cosa. Y fue un desafío poder vincularnos intergeneracionalmente desde un lugar productivo, donde podamos aprender, donde podamos ver las similitudes, donde podamos ver algo muy importante para la constitución de una identidad política, que es la relación entre mi lucha del presente y las luchas del pasado. En ese sentido diría, fue muy importante hablar con compañeros de otras generaciones, pero también a la inversa, ver que el kirchnerismo era algo nuevo, que veníamos a decir cosas nuevas y que tal vez las generaciones anteriores, muy formadas en otra cultura política, también podían aprender algo de lo que estábamos haciendo. Y para mí hay una experiencia muy interesante, que es en Hurlingham y que se replicó en muchos distritos, que es lo que dimos en llamar bases ciudadanas. Un conjunto de vecinos y vecinas empoderados, especialmente surgidos al calor de ese discurso de Cristina de 2015, de vienen por sus derechos, empodérense. Fruto de esas experiencias como empoderados, resistiendo con aguante, surgieron vecinos que estaban intensamente interpelados por la coyuntura y a los que les faltaba, a veces por definición propia y a veces por déficit, digamos, de contactos, formación política, organización política y conducción política, como esquemas más horizontales. Cuando nos empezamos a vincular con esos grupos, creamos un frente propio dentro de la organización llamado Bases Ciudadanas, y yo les estaba dando formación política a compañeros y compañeras de 60, 70, 80 años.
y las primeras formaciones eran interrumpidas, y con el paso del tiempo se produjo un ámbito espectacular donde pudimos hacer que esa convergencia de peronismos intergeneracionales sea virtuosa, y movilizamos juntos, y estamos todo el tiempo enseñándonos, aprendiendo, pensando juntos, militando juntos. Eso para mí es un buen saldo de organizativo y de experiencia de generaciones anteriores. Y por supuesto la intención era un poco mover el avispero con respecto a la doctrina, ¿no? Me parecía que los sectores más conservadores del peronismo eran los que estaban siempre insistiendo con la doctrina, y que había que disputar un poco eso desde los sectores, entre muchas comillas, más dinámicos, ¿no? Desde el kirchnerismo, disputar también en términos teóricos esa interpretación de la doctrina, porque yo leo Conducción Política y me parece un libro sensacional, imprescindible para cualquier militante, del que se aprende en cada renglón, pero también digo, me parece que después de la experiencia 2003-2015 se puede leer Conducción Política en estos términos, y ahí aparece todo un mundo nuevo. Claro. ¿No? Porque obviamente no es un texto que yo leo como una Biblia, en un sentido de verdad revelada, sino como un texto producto de una experiencia de alguien que justamente se caracterizaba por conducir masas, dirigentes, cuadros políticos, y que volcó esa experiencia de conducción en un libro para que todos podamos aprender, y que a partir de la experiencia de 2003-2015, la conducción de Cristina, la importancia que adquiere para una organización política la conducción auxiliar, la conducción de los responsables territoriales, hay muchas más cosas para decir. Sí, además también, ¿no?, la propia tradición del peronismo y del campo nacional y popular está plagado de interpretaciones, ¿no?, anotaciones al costado, ¿no?, al margen, que no son pasajeras, sino que marcan épocas, ¿no?, cómo cada cosa es leída. Vos mencionabas el tema de, quiero mover el avispero, y uno de los aspectos que también está en tu libro es la cuestión de la contradicción interna, ¿no?, que es algo que tiene vigencia en nuestro momento político, pero al mismo tiempo vos lo planteás como algo que en realidad es propio de la dinámica de lo popular y de lo movimentista, digamos, ¿no? ¿Qué lectura haces de esta idea de la contradicción interna? Bueno, es un intento, me parece, de no separar a los dirigentes, de no separar la sociedad en bases y dirigentes, o en gente y la política, para recordar primero que los dirigentes políticos proceden del pueblo, son como el pueblo, tienen características como el pueblo, y en segundo lugar porque creo que las cosas que se discuten en una interna peronista o en una interna partidaria muchas veces reflejan discusiones sociales, y que las contradicciones que tiene el peronismo las tiene la sociedad, y que los problemas que uno ve en la clase política también los ve en las discusiones sociales. Entonces era un intento de achicar esa distancia, justamente en un momento donde se empezaba a ver que iba a haber una distancia entre la sociedad y la política. La figura de militante justamente es decir, no es una buena caracterización la de separar a las bases de los dirigentes, a la gente de la política, porque en esas separaciones siempre pierde la política como herramienta de transformación. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una parte que siempre es inocente, que es o la gente o las bases, y otra parte que siempre es la que los traiciona, se corrompe, que son los dirigentes o la política. Es el origen de la antipolítica, ¿no? Es el origen de la antipolítica. Entonces, para no abonar o para discutir en términos teóricos cómo está construida la antipolítica, me parece que era bueno empezar por decir, tal vez haya que tomarse la interna peronista en serio, no solamente como una curiosidad periodística, sino como un tema que está diciendo algo, que es que efectivamente, como decía Néstor Kirchner, en el peronismo se reflejan las contradicciones de la sociedad, y el problema es cuando el peronismo deja de reflejar esas contradicciones. O sea, darle un lugar
darle un lugar interesante al debate dentro de una fuerza política, cuando ese debate realmente es expresivo de posiciones sociales, es representativo, que para mí es la mayoría de los casos. Es cierto que después cada uno puede ser que busque poder, que busque capitalizar una trayectoria personal, pero en general se están discutiendo cosas cuando se discute la conducción de Cristina, no se discute únicamente a Cristina. Se discute una manera de entender la militancia, una manera de entender la política, una manera de entender el peronismo, que también se discute con otras mediaciones en la sociedad. Entonces, para mí la batalla cultural es la interna peronista, y esto lo relaciono con la pregunta anterior, que es el debate intergeneracional, porque ahí hay un suelo común, que es el reconocimiento de que pertenecemos todos a esa palabra, y que entonces podemos, sobre ese piso común, discutir todas nuestras diferencias para poder darle una identidad al peronismo de esta etapa, que es el kirchnerismo. Todavía sigo creyendo que la novedad de la etapa es el kirchnerismo, que en ese sentido me interesó hacer un capítulo llamado El significado histórico del kirchnerismo, para desarrollar una lectura en particular sobre el aspecto militante del kirchnerismo y decir, esto tiene mucho para dar todavía, y lo sigo creyendo. Hay militancia si y solo si existe la posibilidad de debatir, convencer, compartir. En suma, de transformar y transformarse. Militancia no es más que el nombre que se da el pueblo para interrogar el destino de su potencia y organización. No es la vanguardia del pueblo, porque el pueblo no es la retaguardia. Reflexión de Nicolás Vilela en Comunología, capítulo 1. Bueno, esta es una pregunta de esas periodísticas, o sea que son un problema desde el punto de vista teórico. Para vos, a partir del desarrollo que hiciste, del libro y de la forma, la forma en que lo pensás y de la experiencia acumulada, ¿qué es y qué no es la militancia? Creo que la mejor definición de militancia está en la organización permanente de Damián Celsi, que es la responsabilidad por la responsabilidad del otro. Es una definición que está diciendo que no se trata únicamente de la responsabilidad en el sentido de que me hago cargo de los asuntos públicos, me hago cargo de mi destino, soy dirigente de mí mismo, sino que está diciendo también que me hago cargo de que el otro se haga cargo, de que el otro se sume a militar, de que el otro participe, de que el otro se responsabilice. O sea que la tarea de la militancia, en algún sentido, tiene ese carácter que es infinito, siempre buscar que otro se sume. De contagio, ¿no? Que es una de las palabras clave del libro. El modo en que yo lo trabajé en el libro tiene que ver con la idea de contagio, la idea de que la comunología es una disciplina que está encargada justamente de todos los mecanismos de contagio por parte de la militancia para organizar una comunidad, ¿no? o para presentar una comunidad organizada acorde a este siglo que está comenzando. El aspecto, diría yo, cotidiano, esforzado, intenso de la militancia, me interesaba destacarlo especialmente porque no lo veía registrado en los libros de teoría política, que sí, en cambio, insisten siempre con el momento primaveral, insurreccional, ¿no? Con la plaza llena de gente y sus pancartas, pero no cómo se llega a eso. Y a veces se llega espontáneamente, y en ese caso son procesos que suelen terminar muy rápido, digamos, sí, que no se consolidan. Claro, esa espontaneidad a veces también implica que se van a diluir, ¿no? Claro, que se van a diluir. Y las movilizaciones que sí llegan con preparación son movilizaciones que requieren niveles de organización y de militancia muy esforzados. Entonces me parece que el aspecto cotidiano de la militancia, por ejemplo, yo un 24 de marzo, que es una movilización muy importante para nosotros porque caminamos desde la ex ESMA hasta la Plaza de Mayo, ya desde la semana anterior y la anterior es estar todo el tiempo pensando en cada uno de los detalles de cómo se va a organizar esa convocatoria, cómo, quién, de qué manera se convoca a los vecinos, a qué hora poner un mismo punto, los micros, la logística, las banderas, las cañas, las viandas, el modo en que
perdón, el modo en que cada uno de los compañeros distribuye las tareas para poder llegar a todo eso, el horario en que hay que llegar con los micros, la manera en la que encolumnamos dentro de la columna general, etcétera, etcétera. Entonces es un día estresante en un punto, el 24 de marzo para un militante, porque está del lado del que está organizando, el que está preparando, el que está logrando que lo que se ve después en el registro televisivo como festivo, entre muchas comillas, pero la movilización, lo interesante que tiene eso, requirió niveles enormes de conversación, de preparación, de organización, pero como siempre están orientados hacia actividades que son importantes o que son expresivas de una identidad política, que son intensas, toda esa cosa más rutinaria tiene un horizonte, vale la pena, claro, etcétera. Ese aspecto me parecía que estaba poco registrado. Vos recién hablabas de la fórmula que usa Celsi, ¿no? La responsabilidad. Y algo que me llamó la atención de tu libro es cuando vos decís que el militante no viene a resolverle la vida a un otro que sería como el ciudadano, ¿no? No tiene un rol como podríamos asignarle al Estado de administración de la cosa pública, y no es una ventanilla donde vos vas con un problema y eso se resuelve. Al menos no es esa, digamos, en esencia su tarea. Y es interesante esto, ¿no? Porque incluso quienes quizás no tengan una mirada peyorativa sobre la militancia, sino que tienen una mirada positiva, a veces sí le atribuyen ese rol, como que el militante es alguien que viene a hacer una tarea de colaboración, de solidaridad, de ayuda, ¿no? Sí, y está mejor visto inclusive. Alguien que hace algo desinteresadamente y luego claro, se vuelve a su casa. Acá está planteado como una forma de vida la militancia, no como un aporte que yo hago en un momento que tengo libre y porque soy bueno y solidario y después me vuelvo a casa. Es como un planteo más existencial. Para responder lo que me estabas preguntando, yo me acuerdo mucho entre 2013 y 2014, como había tal cantidad de políticas públicas para llegar a los barrios, nosotros lo que hacíamos era algo llamado punto de inclusión. Entonces, en la casa de algún vecino o en una unidad básica, un grupo de compañeros con computadoras, con formularios, resolvía demandas, problemas, situaciones que tuvieran los vecinos de ese barrio y que permitía que por ahí esos vecinos en un barrio postergado no tengan que viajar hasta ANSES o no tengan que viajar hasta PAMI, que tuvieran al alcance de la mano un conjunto de políticas públicas que había, progresar, un montón de cosas. Entonces ahí se armaba como una fila para hacer ese trámite, pero en el barrio. Y obviamente que el que viene a hacer el trámite te toma como un servidor público, un servidor del Estado, y te trata como alguien que le tiene que resolver el problema, no como alguien que está destinando su tiempo a organizar algo, pero que no trabaja de eso, sino que está militando. Sí, alguien como vos que estás en la fila. Claro. Entonces, los primeros términos de la conversación suelen ser así. La persona con la que hablas asume que vos estás para resolver un problema, vos te comportás como tal, porque si no es muy difícil, lo resolvés, por supuesto, porque querés resolver los problemas que hay a tu alrededor, te importan las personas que hay a tu alrededor, haces todo lo posible para que las personas que están en tu propio barrio, en tu comunidad, en tu país, estén mejor, pero no termina ahí esa experiencia. Entonces, lo que hacíamos era que un grupo de compañeros, mientras los vecinos estaban ahí en la fila, les iban hablando a esos vecinos, buscando una conversación política, básicamente. Primero contándoles que las herramientas y las políticas públicas provenían del Estado Nacional, nombrando a Cristina, enmarcando ese trámite, si querés, dentro de un proyecto político. En segundo lugar, contando la agenda de actividades que estábamos haciendo, invitándolo a jornadas solidarias, invitándolo a charlas de formación política. Y de repente por ahí, de toda esa fila de vecinos que habían venido a hacer un trámite, salía alguien que se quería sumar. Entonces vos ahí ya cambiabas la forma de diálogo, porque empezabas a encontrarte con un compañero, con un potencial compañero, que después venía, se encuadraba, empezaba a militar con vos. Y ahí ya el diálogo no es entre un servidor del Estado o un joven desinteresado y un vecino que tiene un problema, sino entre dos compañeros que están de este lado del mostrador mirando cómo se puede organizar mejor a la sociedad. Es interesante esto que decís, y yo creo que es un punto de esos que
desde otras perspectivas son problemáticos, ¿no? Porque para quienes no ven con buenos ojos la actividad política en general, digamos, reconocen al militante casi como apolítico, ¿no? El militante con este perfil de solidaridad, pero como que no tiene que haber ninguna estrategia detrás. Incluso también se critica la organización, ¿no? A veces ves una marcha, por ejemplo, y se valora mucho, el periodismo lo hace mucho, ¿no? Cuando esta gente está ahí espontáneamente, ¿no? Y si hay algún tipo de organización, entonces no es real, ¿no? Y desde la lectura que vos haces es exactamente lo contrario. O sea, la organización es un hecho positivo porque habla del compromiso, la convicción, y la espontaneidad está bien también, pero tiene altos riesgos de que se diluya, ¿no? O sea, sí, son dos lecturas distintas y sin embargo creo que en nuestra sociedad está muy instalada la otra lectura de que si está organizado en realidad no es real, ¿no? Sí, y sobre todo cuando la cosa no anda bien, porque ahí la política está más desprestigiada en su conjunto, entonces la pechera ya es un problema. En aquel momento era un problema, pero en la medida en que resolvías, que había programas, políticas públicas, podía no ser tan problemático. Pero sí es cierto que está muy instalado una especie de tiranía del relativismo de las opiniones, que es que cada uno es como es, piensa lo que piensa, y el que viene y me quiere convencer de algo que no soy, o me dice que me va a ayudar con esto, pero porque en realidad tiene una intención oculta, ahí ya yo pongo una barrera. Entonces, bueno, había que vencer esas resistencias, digamos, ¿no? Decir, sí, la verdad que tengo un interés mayor. O sea, sí, la verdad que te quiero convencer de algo, pero no es que no podemos hablar por eso. Capaz que vos me convences a mí. Claro. O capaz que se produce algo en esta conversación que hace que entre los dos construyamos algo nuevo. Pero no tenerle miedo a... No es un interés oculto, oscuro, peligroso. Es simplemente que uno busca que las experiencias de conversación social puedan ser el vehículo para mejores niveles de organización, de compromiso. No, nada más que eso. Y que le interesa que el punto de acumulación política de esa fuerza sea un nombre. El nombre puede ser Cristina, puede ser la Cámpora, y por eso uno se pone una pechera, por eso nombra a Cristina, porque si no hay un nombre, lo que hay es un vacío, y en ese vacío habla la derecha. Claro. Entonces, no se sabe bien por qué razón de repente hay un punto de inclusión en un barrio, no se sabe bien por qué razón hay un conjunto enorme de políticas públicas que están al servicio de los ciudadanos. Entonces, por eso es importante la cadena nacional, por eso es importante, bueno, todas las cosas que se discutían en aquel momento. Claro. ¿Por qué pensás que creció esa mirada negativa y a veces odiante, digamos, ¿no? sobre la militancia puntualmente? Incluso más rechazo a veces que sobre la dirigencia política, ¿no? Que, bueno, en efecto la dirigencia política uno podría decir tiene responsabilidades concretas, ¿no? Es elegida por el voto, bueno, es el funcionariado y un montón de cosas que obviamente no justifican el odio, pero tienen un mayor nivel de exposición y de responsabilidad atribuible. Pero en el caso de la militancia a veces es muy fuerte, ¿no? Las opiniones que se vuelcan sobre gente que en general diría casi en todos los casos tiene una actitud en la que tiene mucho más para perder y es mucho más lo que da que lo que recibe en términos de productividad, ganancia, dinero, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿A qué atribuís esa mirada de un sector de la sociedad, por supuesto no de todos, ¿no? Sí, primero es importante eso último. No es tan así, digamos, ¿no? No es tan así que la militancia tenga en todos lados y de manera permanente niveles de estigmatización. También hay mucha gente que se vincula con la militancia cotidianamente en los barrios, en los clubes o que no tiene una opinión tan formada, digo. No tiene una opinión tan formada o que es parte de lo que conoce y con lo que puede interactuar, pero, o sea, periodísticamente es más intenso por ahí el dictamen que lo que en realidad sucede todos los días. Tampoco quiero idealizar lo que sucede todos los días. Hay problemas, hay discusiones, pero muchas veces están potenciadas. Me parece que desde 2012, 2013, lo que empezó a pasar en la Argentina, como en cualquier Estado nacional donde las cosas de base no están resueltas, digamos, donde
el proyecto de país está discutido fuertemente y no consolidado, empezó a haber un momento donde para poder lograr de tasas de crecimiento y de distribución de la riqueza, como hubo en los primeros años de Néstor y Cristina, hubo que empezar a pelear más. Hubo que empezar a tocar más intereses, y tocando más intereses a movilizar más a la sociedad, y movilizando más a la sociedad a interferir más en la estructura cotidiana, familiar de cada uno, a exigirles más. Y eso generó resistencias, ¿no? Yo lo planteo en el libro de un modo como que en la primera parte del kirchnerismo el Estado le reconocía a la sociedad que le demandaba cosas, le reconocía esa demanda y a veces incluso demandas que no estaban en la sociedad también reconocía derechos nuevos, pero que en la segunda parte, en el segundo tramo del gobierno de Cristina, es el gobierno es el que le demanda a la sociedad que participe, que se comprometa, pero no solamente porque le esté diciendo que es mejor una sociedad que se organiza, sino también porque pragmáticamente, si la sociedad no está movilizada en torno a los derechos comunes, pasa lo que termina pasando, que es que avanzan sobre vos, digamos. Claro, lo que quedaba por hacer requería mayor participación. Exacto. Y eso empieza a generar toda esta idea de que la militancia es demasiado intensa y que la mayoría silenciosa no piensa de esa manera, cuando lo que en realidad busca la militancia en un país como el nuestro es una mayoría intensa, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Entonces empezó a generarse, incluso a generarse alternativas dentro del peronismo que te prometían que vos podías seguir accediendo a los bienes y servicios que te habían garantizado Néstor y Cristina hasta el 2012, pero sin la parte de la confrontación, sin la grieta, sin la parte mala, ¿no? Sería algo así, sin asumir tu parte de la responsabilidad en el asunto. Exacto. Vos podés seguir siendo un vecino que le demanda a la política que le resuelva los problemas y eso está bien. No te voy a confrontar con esa situación. Cristina sí confrontaba a la sociedad diciéndole: tienen que empoderarse, vienen por nuestros derechos, organicémonos, vayan a los barrios, vayan a las universidades. Entonces me parece que ahí hay un primer elemento que después se mezcla con todo el discurso neoliberal de la autosuficiencia y la autodeterminación y de la independencia personal que trae Macri. La figura del emprendedor. La figura del emprendedor, como alguien que no precisa de los demás, y que la militancia, que los que cobran programas sociales, que los empleados del Estado, y que un conjunto enorme de gente son vistas como los que dependemos de los demás, ¿no? Como en un sentido peyorativo, los que dependemos del Estado, los que no podemos por nosotros mismos, los que no podemos abastecernos a nosotros mismos. Y se genera una división social que ya no tiene que ver con la clase, las clases sociales digo, sino con el mérito, el rendimiento personal, los niveles de dependencia o de independencia que uno tiene respecto de los demás. Y para mí la dependencia también es un valor importante a defender, en la medida en que todos dependemos de todos para que esto funcione, algo tan básico como eso, y de que por lo tanto la independencia personal, como una autoficción que uno se cuenta para pensar que no está sostenido por nada que no sea uno mismo, es una limitante muy fuerte para hacer política y para vivir. Sí, además el resultado de esa lógica de que vos sos autosuficiente es que si no ocurre eso que vos buscás, es decir, si no tenés éxito, si no te realizás, el problema es tuyo, ¿no? Porque se supone que vos solito podrías resolver cualquier problema con la voluntad, el optimismo, la fuerza, el trabajo, digamos, ¿no? Hay algo que haces en el libro que también me parece arriesgado y es provocador e interesante, que es, digamos, proponer como una superación para la época, ¿no? Respecto de la figura tradicional del trabajador, la del militante, ¿no? Es decir, pensás que para el momento histórico la figura del militante es más conveniente que la clásica del trabajador, sin dejarlo de lado, por supuesto, ¿no? Porque los militantes son trabajadores, la sociedad en su conjunto no trabaja, pero haces ahí desde el punto de vista analítico, por lo menos, un movimiento que es llamativo. ¿Cómo lo pensás a eso y cuál es el objetivo de eso? No es solamente
como que en una secuencia histórica, antes ser el trabajador y ahora ser militante. Creo que también la producción, los intentos teóricos que venimos haciendo nos pueden permitir leer para atrás, si no fue tan bien así en otros momentos, ¿no? Y que el militante por ahí era una figura central para poder entender etapas, caracterizar épocas, describir procesos históricos, pero que no estaba tenido en cuenta como una figura con el nivel de teorización y desarrollo que tiene el trabajador en la teoría tanto marxista como en la doctrina peronista. No era entendido así, pero lo era. Claro, Okay. entonces por ahí también habría que ver si de hecho no funcionaba así. Me parece que la idea de la militancia está abierta a todo el mundo y en ese sentido no tiene una restricción vinculada con el lugar donde vivís, el lugar donde trabajás, tus características biográficas, y por esa razón, o por lo menos el modo en que la estoy pensando, no está atada a intereses corporativos particulares, digamos, o gremiales, sino que más bien su tema son todos los temas, en la medida en que decida hacerse cargo de esos temas, desde la casa del vecino de 3 cuadras que se incendió, que yo no tengo nada que ver, pero me puedo hacer cargo igual, puedo ir a ayudarlo, hasta el cambio climático. Todos son nuestros temas. Y por eso me gusta también la frase de Damián de responsabilidades absolutas, pero con facultades relativas. O sea, la vocación por hacerse cargo es absoluta, las facultades son relativas y por eso hace falta que cada vez más personas se sumen, que cada vez más personas se organicen, porque es una demostración justamente de la dependencia y la fragilidad de la militancia, no de su omnipotencia. Precisamos cada vez más compañeros porque hay que resolver un montón de cosas. Me parece que la figura del trabajador no necesariamente involucra siempre mayores niveles de politización, que es a lo que yo estaba apuntando con la figura del militante. El militante busca crear climas de politización ahí donde no los hay o donde no están claros. La idea del trabajador que tiene la tradición del peronismo, en el mejor de los casos, fue por este camino, y fue desde el momento gremial al momento político, a la organización, y fue muy virtuoso, pero también dio lugar a subjetividades, diría yo, ahora emprendeduristas, retrospectivamente, ¿no? Del esfuerzo, el sacrificio, pero únicamente vinculado con lo mío, lo propio, mi familia, el bienestar y el consumo. Sí, y si lo pensás en una escala más institucional, también algunos gestos de tipo corporativista, ¿no? O sea, cada sector del campo laboral, bueno, dependiendo de su capacidad para ejercer presión a la hora de disputar un salario, va a obtener algo, y el que no tenga esa capacidad va a obtener menos, bueno, ¿no? Uno puede ver hoy en día que hay gremios que, digamos, se lo merecen, ¿no? Consiguen grandes acuerdos, y otros que, como tienen menor capacidad de incidencia, consiguen menos, pero cuesta pensar en que el movimiento obrero tenga un proyecto de país, ¿no? Más allá de los intereses sectoriales de cada sindicato. Sí, y son conclusiones muy sacadas también a la luz de la experiencia de los últimos años, donde los debates, empezando por el de Cristina Moyano, digamos, por decirlo de algún modo, no fue un debate, pero que un trabajador sea el próximo representante de los destinos nacionales, que la frase de Moyano en ese acto da cuenta de que hay un debate, y me parece que Cristina le contesta que ella es una trabajadora, y que salda muchas discusiones que había en ese momento con las posturas corporativas, digamos, de la CGT. Y en ese sentido creo que militante es el laburante que se organiza con otros, pero también el que no labura, el que está sin trabajo, el que tiene una relación distinta con el día a día económico. Es una figura que está caracterizada por la politización y por la desidentificación de posiciones particulares. Entonces, permite una apertura más grande, permite que el que lea sienta que también puede ser un militante. En la tesis de comunología, militante de ahora en más no se refiere únicamente a quien se involucra con una identidad política, como militante del peronismo, sino sobre todo a quien asume un estilo de vida orientado por la política.
¿Hay entonces, en esa idea de la militancia, un potencial de entusiasmo que pueda hacer frente al actual clima de escepticismo, desánimo y frustración? Y si es así, ¿cómo contagiar esa actitud militante? El entusiasmo que en tus palabras y también en el libro aparece como una característica, no digo un entusiasmo entendido como ingenuidad, pero sí unas ganas, digamos, ¿no? de hacer que vos atribuís a esa condición de militancia. En un clima de época como el que estamos viviendo en este momento en nuestro país, parecería ser un valor importante, ¿no? Porque si algo por ahí caracteriza o es un sentimiento o algo que está dando vueltas entre muchas personas, es quizás cierto desconcierto, ¿no? Cierta decepción o cosas que uno no vincula a la idea del entusiasmo. Dicho esto, ¿qué puede aportar entonces la actitud militante o el estilo de vida, como decís, de la militancia en un clima como este? Bueno, justamente la militancia y la organización política te permite sobrevivir en las malas. Eso ya es un... ya es un montón. Ya es un montón, digamos, ¿no? Porque después del momento del estallido, del chispazo revolucionario, de la efervescencia, de la primavera, que ahí están todos, y ahí está hasta de moda, ¿no? Meterse, sumarse. La militancia orgánica te garantiza los tiempos difíciles, ¿no? Y eso es un valor. Me parece que lo que tenemos hoy es un desafío enorme vinculado con la generación de un programa político, de un plan de gobierno, pero también de una serie de ideales y de valores que vuelvan a convocar a la sociedad. Es verdad que hay desánimo, desaprensión, pero también hay una disponibilidad cognitiva, digamos, ¿no? Para ponerlo en los términos de Linera. Hay apertura cuando vos vas a encarar una conversación con algún grado de decisión, de propuesta que genere confianza. Hay disponibilidad, porque en algún momento uno quiere decir, bueno, ¿para dónde va a ir esto? Y quiero creer en algo. Claro, porque el desánimo no es una elección, es algo que te pasa, con lo cual uno podría creer que lo querés resolver. Es verdad lo que decís. Si algo te interpela, estás disponible, como decís vos, para escuchar. Es verdad, pero también es cierto, como decía Cristina, para un militante el optimismo es una obligación. O sea, no es algo que te pasa o no, es algo axiomático. Entonces, obviamente después uno lo labura, pero hay un... No puedes ser militante y no tener ese entusiasmo, ese optimismo. Es como que parecería contradictorio, ¿no? Por eso también creo que cuando describimos aspectos de la realidad que hoy nos parecen vinculados con el desánimo, vinculados con la desafección democrática, no podemos sino preguntarnos qué tenemos que ver con eso y cuál es nuestra responsabilidad como militantes, porque yo pienso sinceramente que ese tercio de Milei, digamos, por llamarlo de un modo sintético, es el reverso de la falta de iniciativa, te diría de ambos frentes políticos, pero en particular, pensando en la juventud, me interesa más lo que nosotros podemos hacer que para convocar y para generar expectativas en ese sector, que seguir describiendo y reproduciendo un diagnóstico como si yo fuera un comentarista o un analista político que está describiendo un fenómeno. Me parece que en la medida en que nosotros seamos capaces de volver a interesar y sintonizar con un proyecto de país por el que valga la pena, como valió la pena el kirchnerismo entre 2013 y 2015, muchas de estas personas que hoy las vemos como, uy, qué opiniones que tienen, qué individualistas, después puede ser de otra manera. En esto que vos hablabas de, bueno, qué parte, digamos, no se resolvió bien o no, qué no se hizo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que tiene la militancia en su propia dinámica, en su propia actividad? Los riesgos me refiero a cosas que impiden su objetivo, su función, ¿no? Me parece que en el último tramo, desde la recuperación de la democracia, hubo muchas experiencias de coalición,
en Argentina. Voy a responder de un modo más indirecto esto. Muchas experiencias de coalición, donde como vos no podés lograr y ganar la elección con un programa identitario, porque no te alcanza o porque no confías en eso, por lo que sea, te amplías aliándote con sectores, personas que no conducís pero que las necesitas. Y las experiencias de alianzas no funcionaron bien, me parece. O sea, incluyendo la propia alianza, ¿no? Claro. Incluyendo al frente de todos. Sí, resolvés un problema electoral, pero Resolvés después tenés otros electoral, problemas, ¿no? por la vía de lo extensional, pero no tenés algo fundamental para la militancia, que es la intensidad de una identidad, de un programa, de una serie de ideas que haya mucha gente que esté dispuesta a defenderlas. Entonces, creo que el elogio del programa al que estoy intentando hacer en sintonía con el pedido de Cristina es que es muy importante para combatir esa tendencia de las últimas décadas de la política argentina a pensar en términos coalicionales, pensar primero un programa y a partir de ese programa generar instancias de coordinación, de cooperación, de ampliación del espacio, pero sabiendo bien o sabiendo algo sobre el rumbo. Yo leo el libro de Néstor con Torcuato Di Tella, después del derrumbe, un libro de entrevistas previo a que él fuera presidente, y digo, este tipo tiene en la cabeza un país y un programa. Después una cosa se pudo hacer más, la dinámica cambió, hay elementos contingentes y azarosos que a veces pudimos usar a favor, a veces nos jugaron en contra, pero ahí había una idea de cómo encarar a la sociedad, cómo encarar la política, cómo encarar la justicia. Me parece que cuando uno parte de un programa en el que uno mismo cree y los propios compañeros y militantes también lo creen, después hay algo que se empieza a simplificar, porque ahora está de moda decir que la sociedad está descreída, desconfiada y no tiene convicción, pero a veces pasa que los propios militantes no la tienen. Y entonces, bueno, ¿cómo podés pretender después persuadir a alguien de lo bueno que estaría ir para ese lado si vos mismo no estás convencido de lo que estás diciendo, si ves ministros que gobiernan sin convicción o que defienden posiciones sin convicción? En ese sentido creo que es imperativo la definición de un programa. La militancia lo que puede aportar a ese programa obviamente es que el horizonte para un militante creemos siempre que es una comunidad organizada sobre la base de la participación, la responsabilidad ciudadana, compartir la responsabilidad sobre los asuntos públicos, y que además la militancia te proporciona un método para lograrlo, que es justamente lo que muchas veces hace falta en Argentina. Vos tenés horizontes utópicos, pero nadie te dice cómo vas a poder llegar a eso. La militancia ya es una forma de organización que está todo el tiempo pensando cómo lograr un objetivo. Entonces te provee un poco un aporte para las dos cosas, un aporte para el programa y un aporte para el método, que en gran parte coinciden, porque la militancia lo que busca todo el tiempo es, sobre la base de la resolución de problemas cotidianos, incorporar a la militancia a la mayor cantidad de gente, y su horizonte es ese. Entonces creo que ahí hay una puerta que se abre, y por eso me interesaba hacer una evaluación del kirchnerismo en esa clave, para mostrar, todavía tenemos por acá un montón para transitar. Claro. Obvio que primero hay que recuperar redistribución de la riqueza, autoestima ciudadana, un montón de cosas que necesitas casi como una condición para después salir a convocar al empoderamiento popular. Muy difícil que convoquemos a movilizar si no hay primero una postura de reconocimiento fuerte de nuevos derechos, de redistribución de la riqueza, claro, de ver que vos estás dispuesto a jugártela por la sociedad, ¿no? Por lo que te escucho decir, es difícil la convivencia entre la moderación y la actitud militante, digamos, ¿no? La moderación entendida en términos políticos, no me refiero a una actitud, digamos, que no tiene estrategia, no estoy hablando de eso, digo, pero esta idea de una gestión moderada, o que la moderación va a ser la forma de encarar los grandes problemas del país, parecería no ser un elemento con el que pueda trabajar un militante, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es otra de las cosas que diría yo que conservo como forma de mirar la realidad desde la época en que estaba en la carrera de letras, que es que siempre me interesaron más los que iban a fondo con algo, aunque sea lo contrario de lo que yo creo, pero que vos lo ves jugados por algo, que van a fondo, que son auténticos, que van al extremo
en una defensa, en una construcción. Y siempre lo que más me molestó es el tibio. Pero el tibio en el sentido de que ni siquiera se calienta para el otro lado, digamos, de que no logra involucrarse existencialmente y subjetivamente con algo. Claro, es sí. cierto que uno puede ser extremadamente tibio también y llevar a fondo la tibieza, ¿no? Claro, como una actitud de esa vida. paradoja. Pero siempre me parece que hay algo interesante en el que se compromete a fondo con una idea, aunque sea la idea contraria. Bueno, está un poco retomando esto que vos citabas de Celsi, del tema de la responsabilidad. En esa tibieza a veces hay un poco hacerse el boludo, ¿no? Y bueno, declararse prescindente de los asuntos y bueno, yo sigo por la mía, ¿no? Exacto. Vos en un momento hablaste de, bueno, hubo algunas cosas que no se hicieron en nuestro espacio, refiriéndote a ese campo nacional y popular, al kirchnerismo, y ampliado. Pero también mencionaste que la derecha hubo cosas que no hizo, esa derecha hasta ese momento así configurada para la emergencia, no sé, un Milei. Aunque lo niego, aunque no lo diga así o sea una cosa solapada, la derecha también milita. Es decir, también, tal vez milita de otras formas, ¿no? Pero le pone intensidad a las cosas que quiere y las negocia y se reúne y tiene sus formas, digamos, de llevar adelante sus ideas. ¿O cómo entendés la militancia de derecha? ¿O es una paradoja desde tu punto de vista? No es una paradoja. Creo que la derecha de los últimos 5 años empezó a incorporar elementos que tradicionalmente asociamos con la militancia, como la movilización y como la militancia en el sentido de el casa por casa. El timbreo, ¿no? Que hacía. Eso. En los términos estrictos en los que me interesa definir, pensar, convocar a la militancia, no creo que eso sea militancia, porque hay un elemento fundamental ahí, que es la responsabilidad, por la responsabilidad del otro, la idea de que es otro el que está primero que uno, de que es otro el que conduce, de que es otro el que yo convoco. No creo que esa sea la forma en la que la derecha piensa las cosas. Creo que es más bien un activismo de raíz individualista que, aunque pueda tener niveles de formalización orgánica, y yo veo que también eso avanzó bastante, pero desde el punto de vista más espiritual, que es el que está planteado en este libro con definiciones sobre qué valores la guían a la militancia, no creo que eso estrictamente sea militancia. Pero no lo digo para decir si no te ajustás a la definición no sos, sino que quiero decir, de son formas hablando. distintas de hacer política. Claro. Son formas distintas de hacer política, aunque metodológicamente uno pueda mirar, bueno, uno se moviliza, otro se moviliza, uno hace casa por casa, otro hace casa por casa. La forma en la que se hace todo eso es absolutamente distinta. Me parece que en general no me interesa en particular lo que hace la derecha, sino cómo repercute en nuestro espacio, digamos. Claro. Eso es lo que siempre intento mirar. O sea, o bien la forma en la que un desarrollo de la derecha puede implicar algo respecto de lo que hicimos o lo que no hicimos y poner en primer plano la voluntad y la responsabilidad por solucionarlo, o bien la manera en la que posiciones de derecha también se revierten en nuestro propio frente o identidad o movimiento, y hay una discusión ahí con la derecha peronista constante en el libro. Claro. O sea, es un interlocutor polémico. Porque además en algún punto las ideas de derecha también son un sentido común, ¿no? Que están circulando por toda la sociedad, no solo en eso que se entiende como los partidos de derecha, ¿no? Sí, y me parece que la derecha, interna y externa, digamos, tiene una idea muy cancelatoria del otro, siempre. Y que yo ahí había puesto una frase de Cook, que era, obviamente como representante de la tendencia contraria, izquierda peronista: hay que plegar a los blandos a la línea intransigente, dice Cook, ¿no? Y eso quiere decir que la militancia de izquierda peronista, el kirchnerismo, para ponerlo en los términos del libro, piensa que se puede hacer algo con el otro, que no es exterminarlo, que es en todo caso persuadirlo, conducirlo, aislarlo, pero no exterminarlo, no querer que desaparezca.
Y en la derecha hay un deseo de exterminio muy fuerte, y a veces dentro de nuestro espacio, en relación con la conducción de Cristina, en relación con la militancia kirchnerista también, ¿no? Una idea de que estaríamos mejor si el otro no existe. Claro, de que la forma de resolver el problema es acabar con uno de los polos del Exactamente. problema. Bueno, gracias Nicolás por el tiempo, por las preguntas y tus respuestas, por supuesto. Yo quería hacerte una última pregunta. En función de todo esto que vos venís contando, te iba a preguntar si considerás que había condiciones para una ofensiva, que es un poco la tesis de tu libro, ¿no? La idea de dejar la actitud defensiva para pasar a la ofensiva. Pero escuchándote la reformulo un poco. No te voy a preguntar si crees que hay condiciones, te voy a preguntar si crees que hay opción que no sea esa desde tu lectura. Es decir, ¿qué no hacer si no es la ofensiva? El libro está escrito publicado a fines del 2021, escrito, te diría, todavía no estaba tan claro el desarrollo de las elecciones, de las elecciones del 2021, las elecciones intermedias, y todavía había una expectativa de que alguna de las cosas que estaba objetando pudiera modificarse. Por ejemplo, la postura defensiva. Para mí eso no se modificó en lo sustancial, en el sentido de que creo que la forma de gobernar, de ejercer el poder, en caso de que se haya ejercido, fue defensivo. Fue defensivo, fue un planteo que no logró arrinconarlos a ellos con una marea de temas, de agenda, de reconocimiento de derechos que nos devuelvan la iniciativa. Entonces, en relación con la escritura de este libro y con la actualidad, diría que el problema para mí subsiste, y por lo tanto, solo que agravado por condiciones mucho más complejas en lo económico, en lo social, en lo electoral. Y como subsiste el diagnóstico, subsiste también, como vos decías recién, todavía con más fuerza, la idea de que solo podríamos resolver este entuerto pasando fuertemente a la ofensiva. ¿Qué significa eso en este momento? Significa que hay que hablar mucho de nuestros valores, de nuestras ideas, porque las comparte. Muchas porciones de la sociedad la comparten, esas ideas. El problema es cuando no las enunciamos, ¿no? El problema es cuando no somos transparentes en relación con lo que pensamos, por temor, por precaución, porque hay una coalición, por la unidad o por lo que fuera, y al mismo tiempo no obtenemos resultados por no hacerlo. Entonces, no dijiste quién sos, no dijiste qué querés, no hablaste en tus términos, pero tampoco lograste un resultado concreto. No es una buena combinación. Entonces, pagaste el costo político a cambio de nada. Pagaste un costo político muy fuerte al perder identidad política y no te llevaste nada. Así que creo que es imprescindible. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, Carlos.